Buenas a todos, yo soy Daga y bueno, en el vídeo de hoy, o en el libro de hoy, os traigo el último capítulo sobre la acción humana de Ludwig von Mises. Sí que es cierto que este capítulo va a tratar sobre el penúltimo capítulo que se llama El mercado intervenido, porque básicamente la última parte del libro, que es muy corta, no considero que tenga, digamos, tanto interés, ¿no? O que es una parte, por así decirlo, que pasa un poco desapercibida, así que mejor terminar en esta parte, ¿no? Que es la última que veo que tiene más peso. ¿Qué deciros? Esta parte, a mi modo de ver, tiene, digamos, un contenido político más manifiesto, ¿no? En las otras partes también, ¿no? Pero por así decirlo, podríamos decir que el liberalismo de Mises en el plano económico, y como ese plano económico está contingentemente en el plano, al fin y al cabo, sí, el plano económico está contingentemente en el plano político, podemos verlo de una forma mucho más manifiesta en esta última parte y en la anterior, que es una crítica directa al socialismo, ¿no? Así que bueno, en esta parte que se llama el mercado intervenido, básicamente Mises va a explicar o va a exponer por qué, digamos, el intervencionismo estatal en cierto modo, digamos, trae complicaciones, ¿no? a nivel de eficacia del funcionamiento del mercado, y cómo, digamos, la cooperación social, digamos, la hace debilitarse en cierto modo, ¿no? Lo primero de todo que tenemos que tener en cuenta es que al fin y al cabo Mises no es antiestatista en el sentido de otros liberales, ¿no? Bueno, liberales libertarios, ¿no? Como podrían ser Rothbard, Nozick y demás. O sea, realmente tanto Mises como Hayek, por ejemplo, son liberales, pero no es antiestatistas, solamente que piensan que el Estado debería estar limitado a unos fines específicos, en tanto que arbitraje de la sociedad y en tanto, digamos, de asignación, digamos, de unos derechos, ¿no? de los individuos, y sobre todo de protección de esas instituciones que permiten, digamos, que la civilización avance, ¿no? Pero sí que es cierto que es muy crítico, digamos, a lo mejor con un Estado benefactor en un sentido amplio, ¿no? En un sentido, digamos, de que el Estado se encarga de hacer una serie de cosas que en cierto modo la economía podría y lo sabría hacer de forma más eficiente a ojos del autor. Así que bueno, él hace primero esa distinción entre un mercado, podríamos decir, pues una economía de mercado en el cual la propiedad privada, tanto como el mercado, es libre, ¿no? Y la gente puede comprar y vender, puede, digamos, tener una libertad financiera, una libertad de empresa, ¿no? Para crear sus proyectos y demás. Luego estaría, pues, en el otro extremo, el socialismo, ¿no? Que ya lo hablamos en el anterior capítulo, donde, digamos, no hay esa libertad y los medios de producción son del Estado. Y luego, pues, podríamos decir que el Estado, digamos, el mercado intervenido, sí que te permite la propiedad privada, ¿no? Pero a la vez es cierto que también interviene, digamos, en función de los intereses que el gobierno, ¿no? comprende como que son más deseables, ¿no? A ojos del gobierno que esté en ese momento. Eso es básicamente lo que podemos entender como la socialdemocracia, que realmente está en todo Occidente, ¿no? Y bueno, básicamente él va a hacer una crítica ahora al mercado intervenido, ya que a pesar de haber, en cierto modo, cierta libertad a ojos de Mises, ¿no? Para él no es suficiente, pero sí que es cierto que hay cierta libertad de comercio y demás, pero no del todo, ¿no? Como podría ser una economía de mercado más abierta, ¿no? Y bueno, básicamente, al fin y al cabo, lo que él va a criticar es el hecho, ¿no? De que muchas veces el mercado es visto como si tuviera unas fuerzas automáticas que, por así decirlo, no pudieran regularse por sí solas. Él al fin y al cabo es defensor del libre comercio, ¿no? En un sentido amplio. Entonces eso le hace pensar, ¿no? que cualquier tipo de intervención para tratar de regular esas fuerzas, ¿no? como si, por así decirlo, el mercado, si se dejara por sus propios medios hacer a sus anchas, no campar a sus anchas, pues por así decirlo, no sería capaz, digamos, o sea, lo destruiría todo, ¿no? Digamos, la imagen que tenemos muchas veces, ¿no? De que, pues, Estados Unidos, ¿no? La gente no puede pagarse la sanidad y cosas de ese estilo, ¿no? Pero básicamente lo que dirá Mises, ¿no? Es que al fin y al cabo este tipo, digamos, de políticas realmente repercuten en los individuos, en tanto de que al fin y al cabo la intervención, ¿no? en la esfera mercantil, digamos,
y repercute en cierto modo sobre el propio consumo y entonces también repercute sobre el propio individuo. A ver, al fin y al cabo, más allá, digamos, de que unos puedan estar de acuerdo con él o no, o sea, aquí yo creo que el punto sobre todo es ver cómo al fin y al cabo la explicación de lo que hace Mises antes de ser política, ¿no? Antes de decir por qué prefiero esto, ¿no? O por qué me parece que esto está mal, siempre lo lleva a más bien a un plano económico, ¿no? Cómo realmente da una explicación de por qué esto es menos deseable en tanto de que tiene ciertas complicaciones y de eso se deriva pues un liberalismo político, ¿no? En tanto de que lo que trata de demostrar Mises, ¿no? Es de que en una economía de mercado, al no haber una interferencia estatal, en cierto modo los individuos podrían cooperar sin ningún tipo, o por lo menos con unas restricciones mínimas a la hora de conseguir sus fines, ¿no? Entonces eso va a ser central, ¿no? Porque al fin y al cabo, del mismo modo que ocurre con los ciclos económicos que hablábamos en anteriores episodios, el hecho de que haya una interferencia estatal lo que estaría haciendo sería una distorsión, digamos, en cómo el mercado funcionaría, ¿no? Pero bueno, no es necesariamente solamente en el mercado, también se puede dar con cualquier tipo de libertad, digamos, de pensamiento, ¿no? Libertad de credo y demás, ¿no? En el momento que hay una censura sobre algo, ¿no? O se prohíbe algo que a priori no debería de estar prohibido, ¿no? Por así decirlo, hay una interferencia sobre la libertad del individuo que en cierto modo el Estado no le protege, pero no considera, ¿no? el individuo particular, sino, por así decirlo, lo ve. O sea, es una planificación que se inmiscuye, ¿no? Digamos, en la decisión individual que el individuo haría, ¿no? Si no estuviera, por así decirlo, limitado por ese estado, ¿no? Pero el ejemplo que pondrá, por ejemplo, es el de las drogas, ¿no? Que al fin y al cabo también ve esa ironía, ¿no? O esa hipocresía entre pues que haya el alcohol y el tabaco sea legal, ¿no? Evidentemente él no consume ni está lejos de consumir ni tampoco es que le parezca algo deseable, pero sí que ve contradictorio, ¿no? El hecho de que se diga que esto se puede hacer y esto no se puede hacer, ¿no? Más allá, digamos, de que el individuo elija si quiere drogarse o no y con qué quiere drogarse o no, qué consecuencias tiene eso o no. Entonces, eso por ejemplo es un ejemplo, ¿no? Que va más allá del plano económico, sino más en un plano cultural, ¿no? Que en cierto modo hay una restricción, ¿no? Y una caza, ¿no? A la disidencia, digamos, de quien no sigue esto, porque al fin y al cabo es lo correcto, ¿no? Que en este caso pues sería el no drogarse, ¿no? Porque la droga es mala siempre y así es como se impone y se prohíbe la venta, ¿no? Y todo este tipo de cuestiones no hace un efecto en cadena que afectaría a los individuos, pero porque a su vez está afectando, digamos, el modo que funcionaría si no hubiera un planificador central que dictaminara el camino a seguir acerca de esa materia, ¿no? Entonces, esto será un argumento que pondrán, digamos, en un plano político, ¿no? También habría un intervencionismo fiscal, ¿no? Que esto también le preocupa a Mises por el hecho de que al fin y al cabo hay una inevitable correlación entre el intervencionismo y la corrupción, en tanto de que si ponemos en manos de las personas que tienen poder y que no hay nadie por encima de ellos, ¿no? Quien vigila al vigilante, ¿no? Si ponemos más dinero y les permitimos gastarlo en más cosas, a su vez, inevitablemente la corrupción estará mucho más a la vuelta de la esquina. Porque a no ser que haya una transparencia enorme y que todos pudiéramos ser conscientes y que seamos personas pulcras, ¿no? Y nuestros políticos lo sean, ¿no? Algo difícil de creer, ¿no? Pero la realidad es, ¿no? Que dice Mises que en tanto de que si se permite que haya ese tipo de intervencionismo más radical, también se va a permitir inevitablemente que vaya a haber malas praxis y por lo tanto corrupción, ¿no? Porque al fin y al cabo dice, y también nepotismo, ¿no? También enchufismo, que haya favoritismo a la hora de meter a una persona o no, en tanto de que no hay un modo de vigilar, ¿no? No hay un criterio válido que permita, por así decirlo, decir cuando una persona tiene que estar en un sitio o en otro, o cuando tiene que gastar una persona el dinero público, ¿no? Y cuando no, ¿no? Al fin y al cabo Mises va a ser crítico con eso y básicamente hablará también de que el ser humano podríamos decir que es egoísta, ¿no? Va a mirar por su propio beneficio. Al fin y al cabo Mises no entiende el egoísmo en el sentido que se entiende convencionalmente. No es un egoísmo en el sentido de como no quiero invitar
a mis amigos a una cosa o soy un avaro o cosas así, ¿no? Él lo que entiende el egoísmo es básicamente que el ser humano, en tanto que vive desde sí mismo, las cosas que hace las va a hacer por su propio beneficio. Pero su propio beneficio no en el sentido de aplastar a los demás y darles codazos, sino en el sentido de que un acto altruista, en el hecho de que tú te guste, digamos, hacer que las personas estén bien, a ti eso te hace generar satisfacción, y en tanto que te genera satisfacción, también es egoísta, ¿no? Entonces, es más ese punto de vista en el cual las cosas que haces las haces porque te gustan, ¿sabes? Aunque sean en beneficio también de otro, también te beneficia a ti porque te interesa que eso pase, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, el ser humano es egoísta, ¿no? Entonces, lo que dirá Mises es que inevitablemente una persona en posiciones de poder va a ser más tendente a la corrupción si no se le pone algún tipo de contrapeso para que no se pueda hacer eso, ¿no? Pero sin embargo, si se promueve una sociedad en la cual esa intervención es la norma y se delega, ¿no? en la gente que digamos que tiene el poder, sí, y tiene la capacidad, digamos, de gestionar los recursos, de gestionar los impuestos y el dinero de la población, la corrupción está servida, ¿no? Y bueno, también otra cosa que también va a tener en cuenta sobre la cuestión del intervencionismo fiscal es que también se da una paradoja, ¿no? Que sería que a cuanto más impuestos se recaudan, es decir, cuanta más extracción, ¿no? de dinero a los ciudadanos, eso lo que va a producir es una debilitación de la economía de mercado, ¿no? En tanto que los individuos que habitan, que producen, no van a tener la capacidad de ahorro suficiente porque se les está quitando, y por lo tanto no van a poder reinvertir su riqueza, y por tanto no van a poder generar tanta riqueza, porque si tú eres un empresario y quieres abrirte otra empresa pero no puedes permitírtelo porque a lo mejor estás pagando los impuestos, no estás creando tanta riqueza y no se te podrá extraer tanta riqueza, ¿no? Entonces el volumen, ¿no? de la capacidad sí, el volumen de la capacidad impositiva, ¿no? que se te está extrayendo tiene una implicación sobre el propio sistema impositivo, ¿no? Entonces, si no se permite que esa riqueza se genere, acaba, por así decirlo, autodestruyéndose. Y claro, entonces es paradójico por ese hecho, ¿no? De que si por recaudar más impuestos se pretende a lo mejor conseguir que el erario público sea más amplio para poder invertirlo en, pues eso, en creaciones de diferentes cosas, ¿no? públicas, el problema es que si se hace, digamos, de una forma desmesurada, eso termina haciendo el efecto contrario porque se está desincentivando la creación de riqueza, y entonces si no hay riqueza tampoco puedes extraerla y distribuirla. Entonces eso crearía una complicación que será lo que criticará Mises, en tanto de que sería una forma de señalar como un intervencionismo de ese modo acabaría minando los recursos, ¿no? Eso es algo que en economía también se ha llamado la curva de Laffer, ¿no? de un economista que se llamaba Laffer, que escribió en una servilleta, ¿no? Una curva, ¿no? de que básicamente se tenía que encontrar un punto intermedio entre el porcentaje de impuestos, ¿no? junto con la carga impositiva, ¿no? Ya que si realmente tirabas más de un lado que de otro, pues eso hacía que hubiera un desequilibrio entre lo que podías recaudar y a la vez la creación de empleo, la creación de riqueza que podías generar, ¿no? Pero bueno, eso va a ser una cuestión, digamos, que voy a tener en cuenta Mises. Y bueno, y otra cosa que también va a tener en cuenta sobre la intervención será que la intervención produciría una distorsión en el mercado, ¿no? Si entendemos el mercado que se produce por esa interacción entre los individuos que compran y venden, ¿no? y ponen su fuerza de trabajo, ¿no? Al fin y al cabo se generan esos flujos de intercambio. Al fin y al cabo la oferta y la demanda sería lo que regiría esa economía de mercado, ¿no? Entonces, en un contexto normal, la oferta y la demanda se equilibrarían, en tanto el que si hay mucha oferta de algo, ¿no? por así decirlo, y la demanda es baja, pues entonces eso haría que sobraría, ¿no? Mientras tanto que cuando se produce, digamos, una oferta y una demanda equilibrada, pues eso lo que hace
es que el precio de las cosas, ¿no? Digamos, el deseo por que esas cosas, digamos, se consigan y a la vez el stock que hay para conseguirlas estaría equilibrado, ¿no? Pero ¿qué pasa? Esa relación que es subjetiva, como hablábamos en la teoría del valor, en el momento que se interviene en el mercado, lo que estaría ocurriendo, dice Mises, que habría una distorsión en el precio de mercado, ¿no? En tanto de que si tú fijas el precio de una determinada cosa a un valor determinado, porque a lo mejor hay un interés político para que sea así, el problema que estaría habiendo es que eso haría que el precio real se escondiese. Es decir, aunque aparentemente el precio de eso sea así, ¿no? Y la gente se comportase como ese precio fuera así, la realidad de los sujetos que pueden permitirse o que determinar el precio de esa cosa, por así decirlo, se vería opacada, ¿no? Un ejemplo de eso lo podemos ver en el proteccionismo, ¿no? El proteccionismo básicamente son ciertas medidas que ponen un determinado estado, ¿no? Para proteger su economía, su economía nacional, ¿no? Entonces, la forma de combatir a lo mejor que el pescado que viene de otro país sea más barato, entonces eso arruine o haga que que la economía, digamos, del propio país vaya peor, no. Lo que hace, pues entonces, sí, bueno, en la economía del país no, los negocios, digamos, de pescado se irían a la mierda o por lo menos perderían mucho dinero. Entonces se impone un arancel y eso hace que el precio del pescado que viene de fuera pues sería más caro. Y entonces al ser más caro ese precio de pescado, en cierto modo ese impuesto que se consigue por medio del arancel pues haría que se protegiera a la industria nacional, ¿no? Pero lo que veríamos, ¿no? Bajo la perspectiva del intervencionismo y en Mises, que si nos damos cuenta, esa interferencia estatal, más allá de que pudiera producir o que sea legítima, ¿no? En este caso, la cuestión es que el punto es que realmente el precio del mercado está siendo distorsionado en tanto que ese plus, ¿no? Que está poniéndose por medio del arancel acaba repercutiendo al consumidor, porque al fin y al cabo quien compre pescado en ese país acabará pagando más por él, mientras que antes sin ese arancel habría pagado bastante menos. Y entonces al fin y al cabo el punto de Mises es que esa intervención tiene unos efectos, sean positivos o negativos, ¿no? Porque también puede ser una intervención que baje el precio, pero tiene unos efectos sobre el consumidor y esa distorsión, en cierto modo, por así decirlo, estaría ocultando algo que es real, ¿no? Entonces, el punto de Mises es interesante, ¿no? Al fin y al cabo, desde su concepción de cómo el libre comercio, digamos, por así decirlo, se autorregularía en tanto de que los individuos llegarían a los acuerdos sin interferencia estatal, pues básicamente sería un argumento, digamos, de cara a por qué, digamos, el intervencionismo en este caso sería negativo, ¿no? Y bueno, dicho esto, yo creo que ya no tengo nada más que decir. Ya hemos terminado la serie acerca de la acción humana de Mises. La verdad es que es un libro muy muy interesante, 1050 páginas. Un libro, digamos, que tiene, por así decirlo, muchas capas, muchos temas, muchas perspectivas muy interesantes, muy diferentes también, y a su vez también bastante críticas y también bastante polémicas en muchas ocasiones, ¿no? Y bueno, nada, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya gustado la serie y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.